Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo. Disculpar en este caso dos cosillas fundamentales. La tardanza, bueno, el cuarto de hora de retraso que tenemos, supongo que será el calor del verano que nos hace a todo el mundo un poco estar más aletargados, más lentos, más relajados. Y en otro orden de cosas también, disculpar que no esté entre nosotros la compañera Anabel, pero que se encuentra en su semana de vacaciones. Pero no podíamos postergar más este espacio de rueda de prensa 2.0 que hacemos siempre que termina o que se realiza por parte del Ayuntamiento un pleno ordinario. En este caso, el pleno ordinario fue largo, estuvimos hasta las 1:15 de la mañana, como viene siendo habitual, y decir y destacar nuevamente que todo eso se debe desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Izquierda Unida, a que los plenos ordinarios son cada 2 meses, como mínimo, mejor dicho, bueno, bien dicho, como mínimo, porque muchas veces nos encontramos con muchos más meses de por medio. Se acumulan puntos y, por tanto, esa acumulación de puntos dan como motivo que terminemos a altas horas de la noche, de la madrugada, mejor dicho. Así que aprovechar también esta rueda de prensa 2.0 para seguir insistiendo en nuestra petición en el primer pleno que hubo de organización y funcionamiento, de que se realice un pleno mensual, dado que ya nos acercamos prácticamente a lo que la ley exige, dado que este municipio prácticamente se acerca a los 20.000 habitantes, que es por ley, ¿no? Que se realice un pleno mensualmente. Además, los puntos se verían mucho más relajados y los ruegos y preguntas también se verían con mucho más detenimiento y mucho más relajados que a la 1:15 de la madrugada. Sin extenderme más, creo que vamos a comenzar con esta rueda de prensa 2.0, como ya decía, que siempre hacemos después de un pleno ordinario, en donde os contestamos a una serie de preguntas bien relacionadas con el pleno ordinario en sí, bien relacionadas con cualquier otra circunstancia o duda que tengáis y que nos queráis hacer llegar, preguntar y demás. Así que, como decía, sin más dilaciones, empiezo con la primera pregunta. No es, o la quieres hacer tú, a mí me da igual. Bueno, no es un problema que Izquierda Unida esté apoyando los recortes de la Junta de Andalucía. Bueno, cuando formas parte de un gobierno, primero te tienes que sentar a la mesa y negociar, ¿no? Pero hablando de recortes y hablando de problemas, tenemos un problema fundamental que es el gobierno central. Ese gobierno dirigido por el Partido Popular con mayoría absoluta, que nos va a hacer padecer, que nos está haciendo padecer y nos va a hacer padecer muchos dolores de cabeza y, sobre todo, está haciendo que la pobreza crezca en nuestro país y se esté acercando ya al 40%, según se veía hoy en los periódicos. Es decir, lo que prima en estos momentos, las medidas de recortes que realiza el Partido Popular, lo único que origina es que el rico sea más rico y que la clase pobre pues seamos cada día más pobres, ¿no? Porque son medidas totalmente elitistas. Decir que estas medidas de intromisión, tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas, también las estamos padeciendo. Ya padecimos un plan de ajuste local, al cual desde Izquierda Unida nos opusimos porque entendíamos que las medidas que se habían adoptado como en el plan de ajuste podían haber sido de otra forma, pero que se veía obligado en cierta forma a realizar un plan de ajuste el ayuntamiento por parte del gobierno central, es decir, una intromisión pura y dura. Me decía incluso mi compañero Sebastián que con las nuevas medidas también de la ley de base de régimen local, el ayuntamiento va a quedar prácticamente como mera simbología, sin vacío totalmente de contenido. Y ahora voy a lo que es la pregunta en sí, que es a los recortes de la Junta de Andalucía. Decir que si Izquierda Unida no estuviese de socio de gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, muchas de las cosas que se están llevando a cabo y que siempre hemos abanderado de Izquierda Unida no se hubiesen hecho. Y claro está que, bueno, que hemos tenido que apoyar un plan de ajuste, pero muy diferente al primer plan de ajuste que se presenta por parte del Partido Socialista. Es decir, hubo un primer plan de ajuste
en donde, bueno, Izquierda Unida se opuso, consiguió paralizarlo y consiguió fundamentalmente modificarlo. ¿Cómo lo modifica? Pues lo modifica con una serie de pesquisas, ¿no? Que era que no se le bajara el sueldo a aquellas personas que cobraran menos de 1.000 euros, bueno, con unos planes de empleo puestos sobre la mesa, toda una serie de medidas y modificaciones que iban en pro de que estos ajustes no afectaran a la mayoría de la población y no afectaran sobre todo a las clases más débiles. Eso está ahí y eso lo hemos dicho ya y lo reiteramos, pero es que además nuevamente debemos de congratularnos porque nuevamente la Junta ha dado marcha atrás a uno de los recortes fundamentales que sí eran ordenados y mandados directamente desde el Gobierno central, como son la bajada de salario del funcionariado. Pero además, por ejemplo, en educación se ha conseguido, gracias a la presión de Izquierda Unida, que el número de alumnos el número de alumnos y de alumnas por ratio, pues no aumente, como sí está aumentando en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Una medida fundamental que se ha tomado en Andalucía y que nos diferencia de gobiernos del Partido Popular es que mientras que en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se ha subido el crédito de las universidades, de tasas universitarias, hasta 17 euros, lo que se ha subido en Andalucía son 20 céntimos. Es decir, ahí hay una clara diferencia entre unas medidas de recorte que se toman por parte de un partido de ideología de derecha, donde pretende una diferencia de clases sociales abismal, como había hace 40 años prácticamente con una dictadura, a unas medidas que más progresistas, más de izquierda, y lo que pretenden es que todo el mundo pueda tener acceso a la educación. También decir, por ejemplo, que se han paralizado los desahucios públicos, en una consejería que se lleva por parte de Izquierda Unida, todos los terrenos, todas las tierras que tenía la Junta de Andalucía para venta y que la compraban aquellas personas que en este momento tenían dinero, que son los terratenientes, pues se han puesto en alquiler para cooperativas. De hecho, ya un ayuntamiento ha comprado uno de esos terrenos para impulsar una cooperativa y dar empleo a los vecinos y vecinas del municipio. Es decir, existe una diferencia abismal entre un tipo de política y otro tipo de política. Desde luego, Izquierda Unida siempre va a velar porque si nos viene por imperativo legal unos recortes dados desde el Gobierno central, desde luego los vamos a intentar modificar de tal forma que afecte lo menos posible a la ciudadanía. Y si podemos incluso oponernos, lo vamos a hacer y vamos a seguir las manifestaciones y vamos a seguir apoyando en definitiva a todos los trabajadores y las trabajadoras. Sí, bien, pues la siguiente pregunta dice, ¿podéis dar más información del plan de empleo que decís en vuestro boletín? Sí, el plan de empleo nace de una premisa fundamental que es más bien ideológica. Nosotros en Izquierda Unida siempre hemos pensado que la inversión pública debe ser un motor de generación de empleo. Cuando llegamos al acuerdo con el Partido Socialista para gobernar, pues una de las cosas que se pusieron encima de la mesa es un plan de empleo urgente que palie la situación de las personas más desfavorecidas de nuestra comunidad en situación de paro y que pues así se va a poner en marcha. El plan de empleo consiste, se van a coordinar varias consejerías, la Consejería de Fomento, la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente, creo, para, entre los tres, liberar unas partidas en torno a 200 millones de euros o algo más para crear unos 35.000 puestos de trabajo, 40.000 más o menos, entre 20 y 40.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Sectores en ayuntamientos, en obras de calles, en arreglado de acerado, mobiliario público, etcétera, etcétera, que daría empleo pues, a personas en situación de paro y en una precariedad evidente, pues en obras de calles de nuestro pueblo, en el caso del Viso, y del resto de pueblos y ciudades de Andalucía. Bueno, todos planes similares lo hemos vivido otras veces y lo hemos visto en nuestro pueblo. Pero aparte de eso se incluyen las novedades que son obras en los centros educativos.
se nos pidió al ayuntamiento, se le pidió al ayuntamiento en este caso, y nosotros como Izquierda Unida también tuvimos conocimiento a través de nuestra diputada por Sevilla, nuestra parlamentaria por Sevilla, sobre qué necesidades tenía el Viso del Alcor en materia de infraestructura y de dotación en los colegios a la hora de crear esas partidas. En primer momento pues pusimos en evidencia también que hay colegios en el Viso que necesitan el aporte de un ascensor, que no lo tienen, y se lo dejamos claro. Entonces esperamos que la respuesta sea positiva en este caso. El plan este de empleo, hay que ser sincero y hay que decirlo, no es suficiente para la situación de paro que sufre Andalucía. Pero hay que tener en cuenta que cuando Izquierda Unida llega al gobierno hace muy poco, los presupuestos del año 2012 están prácticamente agotados, no hay nada. Entonces me parece de mucho mérito que en tan poco recurso económico sea capaz de arañar más de 200 millones de euros para crear más de 30.000 puestos de trabajo. En una situación de paro que sufre Andalucía fuerte, y eso uniéndola pues a la llegada del verano con el auge en el empleo en el sector turístico, pues puede paliar muchas situaciones en distintos pueblos, en distintas ciudades. Hay que decir que, bueno, que con las últimas medidas del Gobierno de la Nación, del Partido Popular, el turismo se va a ver muy resentido. Con lo cual, este plan de empleo cobra más fuerza si cabe, porque aquellas personas que tenían la esperanza de, y lo vivimos aquí en el Viso no tanto, pero en pueblos de la Sierra Norte y de la Sierra Sur de Sevilla se ve todos los años como muchísimas personas emigran a Mallorca, Canarias y se van a la costa para trabajar en hoteles, en bares, etcétera, etcétera, para ganarse el sustento durante esos 3 meses. Pues muchos se van a ver afectados con esta subida del IVA, subida de estos tipos, y no van a poder trabajar en ese sector. Entonces, este plan de empleo cobra mucha más fuerza, si cabe, a la hora de complementar ese empleo que se puede generar en estos meses de verano, porque además, con la crisis que estamos sufriendo, es un poco el motor de nuestra economía andaluza. Y Mariano Rajoy pues se ha empeñado en destruirla, por otras muchas razones, pero se ha empeñado en destruir la economía andaluza. Entonces, este plan entendemos que es muy bueno en este momento, y además es el momento justo, que es en el verano, que es donde, como ya he dicho antes, uniéndolo a otras cuestiones que es de generación de empleo, como es el turismo, se puede crear una bolsa de empleo importante. Ya digo que, a nuestro entender, no llega todo lo lejos que pudiera llegar, pero con las partidas que teníamos presupuestarias es lo máximo que hemos podido conseguir, porque nosotros cuando llegamos a la Junta pues siempre queremos lo máximo. Y en este caso, pues así ha sido. Entonces yo entiendo que este plan de empleo va a ayudar a muchas personas de nuestro pueblo también, porque ya nos han pedido información de qué se necesita, y esperemos que uniéndolo a una crecida del sector del turismo en empleo, que hay que recordar también, como el consejero de Turismo lo dijo el otro día, que en Andalucía el turismo, por ejemplo, genera más riqueza que empleo. Al mismo ritmo debería crear el mismo número de empleo que de riqueza, porque eso quiere decir que hay una descompensación y que hay gente que intenta ganar más dinero del que debiera. Entonces, todo hay que unirlo un poco, y Izquierda Unida ha llegado al poder para eso, para que no se cometan abusos y que ese exceso de ingresos que está habiendo se produzcan también en empleo. Y la esperanza mayor es que en los presupuestos de 2013 el plan de empleo siga, pero que se incremente muchísimo más su partida. Sí, bueno, lo siguiente prácticamente es una crítica que se nos hace al grupo municipal, dado que plantea que se nos hizo llegar para que eleváramos una pregunta al Pleno y que no hicimos tal pregunta, ¿no? Y nos critica que de alguna manera no la hicimos porque era molesta y porque no interesaba que se hiciera. Bueno, en este sentido decir que fueron varias las preguntas que finalmente no se hicieron. Dada la hora en la que al final estábamos ya, que era bastante tarde, e incluso por parte de un miembro del equipo de gobierno se nos llegó a plantear que no formuláramos ninguna de las preguntas que teníamos pendientes y que en todo caso las hiciéramos por escrito al día siguiente y las presentáramos por escrito en el ayuntamiento, en el registro. Cosa evidente que no hicimos. En la mayoría de las preguntas que teníamos las hicimos, pero efectivamente se quedaron algunas, y entre ellas pues esta a la que se hace alusión aquí,
que en línea con lo que con un comentario que hay a continuación, me imagino que es la que se refiere al tema de la ocupación de la vía pública, bueno, pues por distintas causas, ¿no? Efectivamente, este es un tema problemático, es un tema que se está dando, que se da continuamente en nuestro pueblo y en líneas generales en todos los pueblos de Andalucía en esta época del año. Se autoriza. En unos casos me imagino que son con autorizaciones municipales y en otros es posible que sin contar con las debidas autorizaciones municipales, pero efectivamente se ocupa la vía pública, sobre todo se ocupan las aceras, y se ocupa en muchos casos de manera indebida, porque la acera se puede ocupar efectivamente de tal forma que se pueda permitir el paso de cualquier persona, de cualquier peatón que vaya circulando, tanto si lleva un carrito de niño, un carrito de la compra o alguna persona que tenga problemas de circulación. Y efectivamente eso es así. No hicimos esa pregunta y nosotros en este sentido, en lo que respecta a mí, que fui el responsable de no haberla hecho, era yo quien tenía que haberla hecho, exculpo al resto de mis compañeros, porque ya digo, soy yo el que debía de haberlo hecho, asumo la crítica que se hace y desde luego decirle a esta persona que nos comprometemos a hacer esta pregunta en el próximo pleno e incluso desde ya a realizar pues las gestiones necesarias para que efectivamente se proceda por parte del equipo de gobierno a intentar que la ocupación de la vía pública se haga siguiendo las ordenanzas municipales, que existen unas ordenanzas municipales al respecto, y que la ocupación de la vía pública en lo que se refiere al tema de las aceras se haga sin que vaya en detrimento de los peatones de nuestra localidad. Solo añadir una cuestión al respecto. Es decir, aquí habla de un comentario sobre barreras arquitectónicas, una petición de preguntas sobre barreras arquitectónicas y que, bueno, la hemos omitido más o menos, viene a entender, pues con conocimiento de causa de esa omisión y porque nos importaba más bien poco porque nos ponía en una situación molesta. ¿No es así? Decir que con respecto a las barreras arquitectónicas yo creo que es poco achacable cualquier tipo de omisión, cualquier tipo de crítica a este grupo político de Izquierda Unida, puesto que siempre hemos dado el callo y siempre hemos estado velando por el cumplimiento de la ley. De hecho, ha habido obras de nueva creación en nuestro municipio en donde, bueno, ha tenido que ser este grupo político, Izquierda Unida, quien ha tenido que instar al ayuntamiento a volver a deshacer lo hecho porque no cumplía las normas reglamentarias de eliminación de barreras arquitectónicas, cosa absurda en estos momentos, bueno, porque además el equipo de gobierno del ayuntamiento cuenta con los técnicos y el personal correspondiente, ¿no? Mientras que Izquierda Unida es un grupo político y no contamos con ese personal. Pero sí estamos muy sensibilizados y de hecho también en su momento pedimos la creación de una comisión para un poco velar por toda esta eliminación de barreras arquitectónicas y para intentar solventar esta situación en nuestro municipio, dado que es un pueblo con diferentes desniveles y antiguo, ¿no? en gran parte de sus zonas más céntricas, pero eso nunca se ha puesto, esta comisión nunca se ha puesto en marcha porque el alcalde, tras una pregunta y otra en reiterados plenos, pues nos ha contestado que no es el momento o no hay dinero. Y de hecho, también hay que decir, para que tenga mayor información la persona que dice esto, que en el último presupuesto no se contemplaba, como sí estipula la ley, una partida para la eliminación de barreras arquitectónicas, basándose, según el propio alcalde, en que no era algo imperativo, sino era algo como opcional y que, bueno, que entendían que había otras opciones. Bueno, pues esas opciones son que sí había partidas de protocolo y partidas ya gastadas de 14.000 euros, con mucho más dinero que el que se ha gastado en ayuda de emergencia social y, desde luego, eso sí que ha sido omitir este tipo de políticas, ¿no?, de
velar por la eliminación, como ya decía, de barreras arquitectónicas. Independientemente de lo que haya ocurrido o podido ocurrir con esta pregunta en concreto, sí he querido hacer hincapié en esto porque se nos puede achacar de muchas cosas, pero de no tener esa sensibilidad, desde luego yo creo que no, ¿no? Que no los merecemos, porque estamos siempre trabajando en pro de la igualdad, y entre esa igualdad es también la igualdad de accesibilidad para todas las personas, no solo aquellas personas que tenemos buenas piernas y podemos andar con facilidad y sortear todos los obstáculos que nos encontramos por las aceras y por las calles de nuestra localidad. ¿Sigo yo? ¿Cómo valoráis el último pleno? No pude verlo entero, pero fue un poco aburrido. Bueno, yo creo que esto es lo que pretende el equipo de gobierno, que los plenos sean cada 2 meses, atiborrarlos, esto lo he comentado al principio, ¿no? Atiborrarlos de puntos del orden del día, muchos puntos de urgencia, donde los puntos de urgencia prácticamente no tenemos información o nos la dan momentos antes del pleno, y que al final esa acumulación de puntos nos haga, pues no solo que el espectador se aburra, sino nos haga también que el cansancio haga estrago en las propias personas que estamos allí, y que no se debata con detenimiento cada punto. Con respecto a la valoración del último pleno, bueno, desde Izquierda Unida entendemos que había puntos muy importantes, de mucho calado político, tanto en cuanto, bueno, había uno fundamental, que es el que pretendíamos crear una comisión de investigación sobre un caso que ha salido a la luz pública de una inhabilitación por parte del Colegio de Arquitectos de Sevilla a una arquitecta que trabaja en una empresa municipal del ayuntamiento. Entendíamos que había una responsabilidad política, puesto que había conocimiento de estos hechos por parte del presidente de Gusán, que en este caso es el alcalde, y el delegado de urbanismo, que en este caso es Manuel Domínguez, y pedíamos una comisión de investigación como la hemos pedido siempre allá donde Izquierda Unida ha entendido que ha habido alguna irregularidad o ilegalidad. En el caso de los ERE de la Junta de Andalucía se ha conseguido después de 4 rechazos. Esperemos que en el viso este haya sido el primer rechazo, pero al final podamos conseguirlo, ¿no? Porque entendemos que, bueno, que tenemos que dar la imagen de la mayor transparencia posible, ¿no? Los ayuntamientos tienen que serlo, parecerlo, y todo lo que se haga, la gestión del ayuntamiento tiene que ser lo más transparente para que sea lo más cercana a la ciudadanía y no haya desconfianza de por medio. Por lo tanto, incluso con reuniones con la persona en concreto, no ponía ningún tipo de oposición en esa creación de comisión de investigación, y fueron los propios políticos, los gobernantes de nuestro pueblo, el equipo de gobierno, el Partido Socialista y el Partido Andalucista, los que se opusieron a esta creación de la comisión de investigación, que el único objetivo que tenía pues era eso, investigar qué ha sucedido, y si ha sucedido algo, pues denunciarlo. Eso por un lado. Es decir, ese fue un tema muy largo, pero que teníamos muchas cosas que poner sobre la mesa. Pero además, bueno, había otros temas como el tema de Solano, que también lo valoramos negativamente, tanto en cuanto, bueno, pues al final el equipo de gobierno lo va a desalojar. Es decir, ha habido una persecución política clara y evidente hacia un colectivo crítico con el equipo de gobierno, que lo van a dejar en la calle después de más de 25 años de trabajo por y para el municipio, cuidando de su medio ambiente y denunciando aquello que iba a perjudicarnos a todos los vecinos y las vecinas. Es decir, a un trato discriminatorio claro y evidente que ya se puso sobre la mesa en un primer pleno, y que en este segundo pleno, esta segunda vez que se lleva a pleno, pues se vuelve a ratificar, ¿no? Esa discriminación, esa persecución política. Mociones también de todo tipo, mociones un poco irrisorias, ¿no? Que nos hacía mucha gracia, la que llevaba el Partido Popular en contra de los recortes de la Junta de Andalucía,
con la que está cayendo y con la que ha caído después, ¿no? En la que nos despertábamos este miércoles, donde prácticamente todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, pues nos van a... Yo diría que aquellas personas con menos poder adquisitivo todavía se va a ver perjudicadas en mayor medida, ¿no? Nos hemos despertado, el miércoles nos despertábamos con la noticia de que el paro, las subvenciones de prestaciones de desempleo van a bajar, el IVA se va a incrementar al 21%, la ley de dependencia prácticamente queda anulada, es decir, todo lo que habíamos conseguido, todo el bienestar que habíamos conseguido con mucha lucha durante muchos años, pues de golpe y porrazo el Partido Popular se lo carga. Y lo próximo ya lo están anunciando, son las pensiones. Ya también quieren la edad de prejubilación, la quieren aumentar y nada, lo que les quedaba son las pensiones y también las van a tocar. Han tocado todo y vuelvo a insistir en lo que decía, es decir, es ideología de derecha, es distinción de clases pura y dura y que pueda estudiar y que pueda medicarse y que pueda tener una diferenciación los hijos y las hijas de los ricos y de las ricas, mientras que el resto nos quedemos en casa porque tengamos que trabajar y ayudar a nuestra familia. Es decir, bueno, sin más, ves, en 2 o 3 puntos me he llevado un buen rato. Pues imaginaros en un pleno con 17 puntos, más 4 puntos urgentes, más ruegos y preguntas. Eso es lo que quiere el Partido Socialista, que haya tanta acumulación de puntos, que ninguno de ellos se debata con el suficiente detenimiento, con la suficiente importancia y que al final nos den las 1:15, las 2:30 de la mañana, empezando desde las 7 de la tarde, como hemos empezado en este pleno. Vuelvo a insistir, como empezaba, Izquierda Unida lo que vela es porque los plenos sean mensuales, porque esos puntos se reduzcan y por lo tanto podamos tener más tiempo y sean menos aburridos por ser tan largos. Si queréis añadir algo. Sí, bueno, añadir un par de cositas más. Es evidente, a mí no me sorprende para nada que la gente no vea el pleno al completo y que al final se le haga aburrido. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, es un pleno que comienza a las 8 de la tarde y termina a la 1 o a la 1:30 o incluso a las 2 de la madrugada, como terminó otro pleno anterior, ¿no? Y en este pues creo que terminamos a la 1:15, o sea que son 5 horas de pleno que efectivamente se hace largo y aburrido, y sobre todo pues para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no estén muy habituados a escuchar este tipo de debates, ¿no? y de asuntos. Yo decir aquí que si hubo otras dos, en fin, algunas cosas más, son muchas, ¿no? Pero algunas cosas más de las que salieron a relucir en este pleno. Una de ellas fue una de las modificaciones presupuestarias que se nos presentaba a última hora, a prisa y corriendo para su aprobación, y era una modificación presupuestaria cuyo objetivo principal era la de obtener recursos para pagar unas sentencias de los tribunales, de unas indemnizaciones que habían determinado los tribunales y que se le había estado negando a un trabajador del ayuntamiento. O sea que a un trabajador del ayuntamiento se le había negado la realización de unos trabajos a los cuales tenía derecho, después de recurrirlo a los tribunales y de llevarse varios años pleiteando, porque eso sí, nuestro ayuntamiento tiene la gran habilidad de llevar un tema al tribunal, juzgado, perderlo, recurrir, volver a perderlo, volver a recurrir y al final termina perdiendo, con lo cual alarga los plazos, alarga el tema en el tiempo, pero también alarga de manera importante los gastos que esto le supone. En definitiva, esta modificación presupuestaria era para pagarle a un trabajador unas indemnizaciones que superaba los 100.000 euros, o sea que estamos hablando de una cantidad bastante importante. Nosotros estamos intentando de recabar información sobre cuántas
sentencias sobre cuántos juicios ha perdido ya este ayuntamiento por despidos improcedentes en unos casos, como por ejemplo el despido de una trabajadora de Andalucía Orienta realizado en este año, y que se le despide para meter en su lugar a una persona afín al Partido Socialista, familiar de uno de los concejales del Partido Socialista, y este despido le cuesta al ayuntamiento pues en torno a 50-60.000 euros. Aparte, ya digo, de los 100.000 que le había costado por otros casos. Yo creo que una de las cosas que se tendrían que hacer y regular por ley es, pues que cuando un equipo de gobierno despide a una persona sin estar justificada bajo ningún concepto, que los costes y las indemnizaciones sean asumidas personalmente por las personas que al final lo llevan a la práctica. Pues claro, si no resulta muy cómodo hacer este tipo de gestiones, prolongar en el tiempo estos despidos, recurrir a los juzgados una y otra vez, si al final quien termina pagando somos los bisueños y las bisueñas con nuestros impuestos municipales, ¿no? Esa era una de las cosas que yo quería decir que salieron a la luz en este pleno. Y luego hubo otro tema, como fue la liquidación presupuestaria del año 2011, que puso de manifiesto una vez más cuáles son las políticas de este gobierno, políticas encaminadas prácticamente a hacer recortes en los gastos sociales, hacer recortes en gastos como dejar de pagarle una subvención a Cáritas de 1.000 euros, hacer recortes en gastos de emergencia social, mientras que por otra parte, como habían dicho ya mi compañera Granada, gastarse 14 o 15.000 euros en gastos de protocolo. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno se ha gastado en el año 2011 más dinero en gastos de protocolo que en gastos de emergencia social. Podríamos hablar de otras muchas cosas que salieron a relucir en este pleno, pero bueno, esos son algunos de los apuntes. Y efectivamente, como ha dicho ya Granada, el equipo de gobierno lo que persigue con este tipo de cosas es hacer que los plenos sean largos, aburrido, y que finalmente los ciudadanos desistan de hacerle un seguimiento a los plenos, porque no se pueden estar 5 horas pegados a un televisor escuchando temas, y además la gente que trabaja no puede estar hasta la 1 y hasta las 2 de la madrugada delante de un televisor, porque al día siguiente se tiene que ir a trabajar, ¿no? Bien, nosotros vamos a seguir insistiendo para que este tema se resuelva, y que tanto el tema de las mociones y los puntos que van a pleno, como todo el tema de las preguntas, se puedan hacer y se puedan discutir con bastante más tranquilidad, y no de la forma como se hace ahora. Te iba a dejar que hiciera la última, pero bueno, si os parece, voy a contestar yo la última, y antes nos va a decir, y después nos va a decir una información sobre la manifestación de mañana, ¿vale? La última pregunta. ¿Podríais explicar qué gestión está haciendo el ayuntamiento para solucionar lo de Carla? Gracias. Vale, bueno, pues eso te lo dejo a ti. Voy a decir algunas cositas y ahora haces tú también hincapié, ¿no?, en lo que yo diga, y dices las nuevas noticias que tenemos al respecto. Bueno, en relación con la pregunta en sí, que nos pregunta sobre las gestiones que está haciendo el ayuntamiento con respecto a Carla. Como grupo municipal, como portavoz, yo solo he sido llamada una vez por el alcalde, que fue el 2 días antes de la manifestación que hubo en el Palacio de San Telmo, y fue cuando me contó toda la película. Es decir, hasta ese momento nuestro grupo municipal no tenía, ni nuestra organización política no tenía ningún conocimiento del concurso de acreedores y de la situación que estaba viviendo Carla. De hecho, la última asamblea que tuvo Carla, que fue el 12 de octubre, como todos los años, con el Día de la Hispanidad, pues hace una asamblea general donde se da un balance de cuentas, y en esa asamblea pues prácticamente iba todo bien, ¿no? Si se afectaba un poco la crisis y la E. coli
y las heladas, pero prácticamente todo en regla y todo en líneas generales más o menos bien encaminado, ¿no? No había ningún tipo de alarma de crisis en Caldas. Pues bien, la única noticia que yo tengo por parte del alcalde, como bien decías, es esa reunión que fue días antes, me explica más o menos cómo va el concurso de acreedores y hacemos, todo el mundo vamos al Palacio de San Telmo a apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras de Caldas y aquellas personas que tienen allí IPF invertido en Credit Caldas y demás. Lo siguiente que se hace, pues es por parte en este último pleno, es una declaración institucional de todos los grupos políticos, del pleno entero, de la corporación entera, donde se muestra nuestro apoyo a Caldas y se insta a intentar una solución y una salida. Hasta ahí, que conozcamos, son lo que el ayuntamiento, lo que el alcalde, se ha puesto en contacto con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Eso no significa que nosotros como Izquierda Unida y nuestro Grupo Municipal hayamos dejado este tema de lado y no hayamos hecho nuestras propias gestiones, nuestras propias indagaciones. Por lo tanto, en un principio, de contestar a quien haya hecho esta pregunta, que el ayuntamiento nuevamente se pone de manifiesto que no tiene esa, no sé si capacidad o esa sensibilidad o no, o mejor dicho, esas ganas, ¿no?, de trabajar en equipo con todos los grupos que formamos parte del Pleno, porque no nos ha vuelto a reunir, de hecho en Junta de Portavoces no nos ha reunido nunca con este tema y yo creo que es un tema de suficiente envergadura para vernos e intentar buscar una solución y una salida conjunta entre todos los grupos que formamos. Por el otro lado, también nos hemos reunido con agricultores, con personas que trabajan en el campo, que trabajan con Caldas directamente. Es decir, hemos ido reuniéndonos con diferentes personas para ver diferentes visiones del mismo problema. Y claro está, también nos hemos visto con Diego, aunque no sea de su competencia, es decir, Izquierda Unida no tiene en la Junta de Andalucía ni Hacienda ni Agricultura, pero sí tenemos un viceconsejero y una persona que además ahora dirá Juan, que está totalmente involucrada en este tema e informada, ¿no? Prácticamente cada semana o cada 2 semanas nos llamamos y hablamos sobre la situación. Hasta el momento, ¿cuál es la solución? En primer lugar, hay un concurso de acreedores donde no se puede hacer mucho de mediación porque es el juzgado quien lo pone. Y quien pone, aunque haya sido voluntario, pero hay un administrador concursal que está haciendo un informe de viabilidad y hasta el momento, hasta que no conozcamos el resultado de ese informe de viabilidad, pues no se puede hacer más cosas de las que estamos haciendo hasta el momento. Sí decir que estamos pendientes, que una de nuestras posturas es instar a que ese informe de viabilidad esté cuanto antes para no perjudicar más a Caldas, porque es una empresa que en definitiva depende en gran parte de nuestro municipio, tanto directa como indirectamente. Si tú decías que habías hablado hoy mismo con Diego. No, en este sentido, que efectivamente hoy yo mismo he estado hablando hoy con Diego Bardera, aprovechando que él visita la sede regional de Izquierda Unida, que la visita con cierta frecuencia. Y que yo estoy todos los días allí, casualmente, hoy hemos estado hablando directamente sobre la cuestión. Se ha estado interesando por cómo va el tema. Yo le he estado explicando que en estos momentos, lo que se está es haciendo el informe de viabilidad por parte del administrador concursal, que efectivamente dentro de unos días va a haber una asamblea general donde se va a plantear el tema, se van a dar explicaciones de cuál es la situación y puede haber cambios en el Consejo de Administración.
Hemos quedado en que él iba a ver su agenda y posiblemente mañana mismo podamos fijar una reunión para la semana que viene donde podamos explicarle ya con detenimiento desde el grupo municipal y desde el Consejo Local qué es lo que, en fin, nuestra percepción sobre la situación y lo que ya se ha estado explicando aquí por parte de Granada. Él lo que nos ha expresado en diversas ocasiones es que por parte de la Junta de Andalucía y en concreto por parte de él personalmente está muy sensibilizado con la problemática de Calac. Él tiene perfecto conocimiento de lo que significa Calac para el viso del alcohol y que por supuesto va a aprovechar cualquier resquicio que pueda surgir del plan económico-financiero que se está realizando para conseguir las ayudas que Calac necesite para seguir funcionando y seguir adelante. Pero evidentemente todo esto, como ya hemos dicho y se ha explicado, está supeditado a la realización de ese informe de viabilidad, ese informe económico que se tiene que realizar por parte de Calac, por parte del administrador concursal, y hasta ahí estamos un poco con las manos atadas, pero que desde luego por parte de Izquierda Unida, tanto desde el grupo a nivel local, desde el Consejo, desde el grupo municipal, como por parte de Izquierda Unida, el vicepresidente de la Junta, Diego Bardera, nosotros vamos a prestarle toda la ayuda que nos sea posible para que Calac pueda seguir funcionando, porque desde luego no jugamos mucho con Calac, nos estamos jugando mucho todos y todas, y nosotros en la medida en que no sea posible no vamos a permitir que Calac se hunda, ¿no? Eso es así. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo en cuanto a que ha habido gente que parece ser que no les ha preocupado mucho al final que Calac se hunda. Bueno, como decía, Seba. Sí, no es una pregunta ni ninguna información que nos hayan mandado por internet, pero hay que aprovechar todos los foros que tengamos a nuestro alcance para dar publicidad a la situación y a las manifestaciones que se vayan a producir. Y bueno, yo solo informar brevemente de que, bueno, como sabéis, el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó los salvajes recortes que Mariano Rajoy anunció el mismo miércoles anterior, y que, bueno, es un ataque directo a todas las capas de la sociedad, excepto algunas, que son las que tienen el poder, tienen amnistía fiscal, que también hay que decirlo, y a mí me indigna mucho porque el dinero de un traficante que vende droga en las puertas de los colegios vale más que el mío, porque yo tributo y él no, le van a perdonar ese dinero, y se lo va encima, va a ser legal. Y bueno, pues la consecuencia es que suben el IVA a los autónomos, que tanto defendía el PP, pequeños empresarios autónomos, le van a subir del 15 al 21% el IRPF, que es una salvajada en la situación que se encuentra la pequeña y mediana empresa y los autónomos, comercios, bares. Han liberalizado el comercio, con lo cual va a destruir todo el comercio, pequeño comercio de las localidades en favor de las grandes superficies. Van a tocar las pensiones, a los parados le van a recortar prestaciones, una salvajada enorme como es quitar la prestación de renta activa a los mayores de 45 años, que era la famosa prestación esta de 426 euros, pero para mayores de 45 años es una salvajada quitarla. A las personas que tengan más de 52 años la van a pasar a 55 para poder cobrar también la misma prestación. O sea que ha sido un golpe de Estado por parte del Partido Popular al pueblo, que se supone que en este país tiene que ostentar el poder del pueblo, y no se presentó con un programa que era falso, manifiestamente falso, sabían muy bien lo que buscaban, con lo cual pues, ya se convierte en una cuestión de supervivencia. Entonces mañana se van a producir manifestaciones en todo el país. Yo desde aquí, yo y mis compañeros y compañeras, invitamos a todos los ciudadanos del Viso y ciudadanas, parados, jubilados, funcionarios y trabajadores públicos, a todos, a los trabajadores de Calac, a todos, a que acudan a las manifestaciones que se producen mañana en Sevilla a las 8 de la tarde, que convocan comisiones UGT, CGT, plataformas sociales, incluso el 15M se ha adherido a estas manifestaciones. Todos estamos en el mismo barco ante esta agresión. Parece ser que el Gobierno de la Nación no quiere dar marcha atrás. Es más, nos dice ayer Cristóbal Montoro, que dice que es andaluz, que los que cobren menos de 962 euros, ¿no?, en la administración pública no le van a quitar la paga esta de Navidad. No se puede ser más sinvergüenza.
Porque en la administración pública se estima que pueden ser 15.000 personas 40 años de franquismo. Yo voy a decir dos cositas con respecto al tema de lo que ocurrió el otro día en el Pleno de los diputados, que demuestran claramente qué tipo de personajes son los que en estos momentos están gobernando nuestro país. Por una parte, hacer alusión al comentario de la diputada Fabra, es vergonzoso, es indignante. Tendrían que haberla cesado y haberla hecho dimitir sobre la marcha. Desde el Grupo Popular tendrían que haberla hecho dimitir sobre la marcha, pero no lo han hecho porque prácticamente la mayoría comparten el comentario de Fabra, aunque no lo expresen así. Pero no se puede decir lo que dijo esta señora, por llamarlo de alguna manera, porque para mí creo que de señora tiene muy poco. Cuando el señor Rajoy estaba diciendo que a los parados, a los que cobraban el subsidio de desempleo, a partir del sexto mes se les iba a reducir lo que estaban cobrando del 60 al 50%, esta señora, entre los aplausos de los diputados y diputadas del Partido Popular, no tuvo otra cosa que decir más que se jodan, que se jodan los parados y las paradas. Ahora intenta revestirlo como que se lo estaba dirigiendo al PSOE, pero era muy claro que se lo estaba diciendo a las personas que iban a ser afectadas por la medida del Partido Popular y que estaba anunciando Rajoy. Que se jodan los 5 millones de parados y paradas que hay en este país, los futuros parados que todavía quedan por venir. De vergüenza. Pero luego además hay otra cosa también que es también de vergüenza y que si yo creo que si el señor Rajoy, en este caso me dirijo a él, si fuera consciente de lo que dijo, aunque yo creo que sí, que era plenamente consciente de lo que dijo, pero decir que la reducción del desempleo del 60% al 50% era una medida que se adoptaba para incentivar la búsqueda de empleo, nos estaba diciendo a los españoles y a las españolas, les estaba diciendo a esos millones de parados que no buscan empleo porque están cobrando el subsidio de desempleo y que reduciéndole lo que cobran, verás cómo entonces se preocupan de buscar trabajo. De auténtica vergüenza. Tenemos desde luego el presidente del gobierno que la mayoría de los españoles y de las españolas hemos elegido. O sea, tenemos eso. Yo se lo decía el otro día a un chaval que estaba indignado. Han elegido. Yo se lo decía el otro día a un chaval, el hijo de una señora que regenta, que es dueña de un bar en la que yo desayuno habitualmente, que estaba indignado por el tema de la subida del IVA. Y yo le decía, tú eres uno de los culpables porque tú has votado al PP. Yo sabía que había votado al PP. Yo he votado a Montoro. Tú has votado al Montoro, tú has votado al PP. Así que ahora nos estamos fastidiando todo. Pero yo por lo menos tengo el consuelo de saber que me estoy fastidiando a la fuerza, pero tú te estás fastidiando porque te lo has buscado. Bueno, pues desgraciadamente tenemos un presidente elegido no por la mayoría se le ha dado el sistema electoral injusto que tenemos, pero elegido efectivamente porque muchos españoles y españolas lo han apoyado y hoy muchos de ellos, y se reflejan en las encuestas que continuamente estamos conociendo hoy, están verdaderamente arrepentidos de haber votado al Partido Popular, porque el Partido Popular nos va a mandar a la ruina, nos está mandando a la ruina a este país y además lo está haciendo sin que se sonroje en lo más mínimo y lo está haciendo con un desprecio y un despotismo hacia toda la sociedad española. Y ya digo, la diputada Fabra y el presidente Rajoy, si tuvieran 2 dedos de vergüenza, tendrían que dimitir por las acusaciones tan graves que le han hecho a los españoles y a las españolas y en concreto a los parados y paradas de nuestra sociedad. Bueno, antes de decir adiós voy a utilizar un cuento que me ha contado antes de entrar el compañero Sebastián en cuanto a la movilización de mañana. Es decir, 2 ranas que caen, es de Jorge Bucay, 2 ranas que caen en un tazón de leche,
una de ellas, tras hacer todos los esfuerzos para nadar, pues termina cayendo y hundiéndose porque decía que ya no tenía más fuerzas para hacerlo, mientras que la otra insiste y de tanto batir las manos y bueno, las patas y los brazos, pues al final consigue que esa leche se convierta en mantequilla y consigue salir. Es decir, creo que es un claro ejemplo para que mañana nos acompañéis y vayamos todas las personas, cuantas más mejor, unidas a esa manifestación que hay en Sevilla a las 8 de la tarde desde Puerta de Jerez, porque hay que decir basta ya y hay que seguir luchando, no nos podemos dejar hundir y pisotear de esta forma. Si hay gente, algunas personas que no tienen vehículos para asistir, desde la sede vamos a salir, desde la sede Izquierda Unida, calle Hermanos Machado número 3, vamos a salir a partir de las 7 de la tarde. Así que os esperamos, bien aquí en la sede, bien en Sevilla, pero es el momento de unirnos, de que el pueblo se una, que la sociedad se una, porque no podemos de verdad tolerar más tanta burla, ¿no? Porque me parece que esto es un abuso y una burla hacia la sociedad en general. Sin más, nos veremos después del próximo pleno ordinario, esperemos que sea prontito, después de las vacaciones, y aquí estamos, tanto para hacer llegar en el pleno todas vuestras preguntas como responderlas aquí mismo en estas ruedas de prensa 2.0. Que paséis buenas vacaciones. Hasta luego.